Bien, vamos a comenzar con la clase, ¿les parece? Bien, primer encuentro formal de la materia, es bueno encontrarnos con todos ustedes en una nueva circunstancia. Ya de manera muy somera hemos realizado una presentación de la cátedra hace un tiempo ya, en el momento en que estábamos participando todos del MAC, ¿recuerdan? Presentación fue, en todo caso, dar cuenta de algunas cuestiones fundamentales. Nos interesa a nosotros desde Teoría de la Historia presentar año a año, ¿no? Y ya en la semana pasada hemos compartido con todos ustedes el programa de Teoría de la Historia para la mayoría de quienes están ahora en el chat, que son estudiantes del profesorado de Historia, y el programa de Introducción a la Historia para aquellos que son estudiantes, unos poquitos de licenciatura de la Historia. Sí debo recordarles que el programa, en términos de nominación, Teoría de la Historia para el profesorado e Introducción a la Historia para el profesorado, pero en términos de dictado, en términos de contenidos y en realizar, a las actividades que deben realizar, son exactamente los mismos documentos, ¿no? Lo digo ahora para no volver a repetirlo luego. Dicto en el mismo momento teoría de historia, y lo único que difieren los dos programas es en la denominación de la cátedra, pero es el mismo equipo de cátedra, son los mismos trabajos prácticos y son los mismos contenidos, ¿sí? Bien, segunda cuestión. Ahora, lo que les voy a compartir en todo caso ahora, para que podamos avanzar en ese sentido, es, vamos a ver en un momento, voy a proyectar en pantalla el programa de Teoría de la Historia o Introducción a la Historia. Vamos a hacer una presentación muy general, ¿no? Muy sintética de algunos contenidos de la unidad número 2, que es tiempo y espacio histórico. En función del tiempo que tenemos, hemos decidido comenzar la presentación virtual con esta unidad, porque la primera unidad, la unidad 1, que es las herramientas de la indagación en la escritura de la historia, es una unidad, en todo caso, más relacionada con algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica de la investigación histórica. Lo vamos a ver en la próxima semana, pero me parecía importante, en todo caso, optar por comenzar con el desarrollo del programa de teoría e introducción a la historia en función de esta unidad, que para ustedes y para mí también tiene una importancia clave para dar cuenta de lo que es, por una parte, el oficio de historiador, en función de algo que nosotros consideramos importante para todos nosotros, que es el hecho histórico, ¿no? Por supuesto. El hecho, cuando ya lo acompañamos de un complemento, presten atención a lo que estoy diciendo, en general nosotros naturalizamos el uso de palabras, pero en teoría de la historia, como en la mayoría de las cátedras que den cuenta de cuestiones teóricas, la intención siempre es dotarlas de un contexto de análisis, y en el caso de teoría de la historia es pensarlo desde el punto de vista de filosofía de la historia, ¿no? Estamos hablando de un hecho histórico, y lo que estamos diciendo es una palabra con un complemento, un atributo valorativo que convierte a este hecho en una cuestión en particular que a nosotros nos atañe. Si bien nuestra vida, o la vida de la humanidad, o la vida de la sociedad, o la vida de nuestra familia está construida a partir de una suma de innumerables, de fragmentarios, de diminutos hechos, en el caso de la disciplina historia, de un determinado tipo de narrativa, que es la narrativa histórica, lo que intentamos hacer, los que pensamos y miramos con atención el pasado, es decidir qué parte de ese pasado o qué cantidad de esos hechos debemos, en todo caso, recuperar y representar en una narrativa o en una escritura que nosotros consideramos con valor historiográfico.
Esta tarea de recuperación y de indagación del pasado, lo que implica, por supuesto, es una operación de carácter disciplinar, que implica también una determinada cantidad de decisiones que se toman de manera absolutamente arbitraria en función de una determinada cantidad de teorías, de visiones sobre el mundo, dirían algunos historiadores, de ideología que tenga cada historiador en particular en su cabeza, ¿no? Entonces, y por supuesto, cuando hablamos de la historia y cuando hablamos del hecho histórico, un hecho histórico no podría ser pensado, no podría ser considerado como tal, si es que no lo pensamos en función de dos cuestiones que resultan importantes, ¿no? Para darle contexto y para darle contenido, que es el tiempo y es el espacio. De nuevo, no cualquier tiempo ni cualquier espacio, sino un tiempo y un espacio que de nuevo volvemos a pensar con un determinado tipo de valor, un valor o un atributo que nosotros, repito, volvemos a considerar que es de carácter histórico. Y digo esto, argumento esta cuestión, porque en todo caso son nociones que resultan centrales para pensar la tarea del historiador, para pensar un determinado tipo de narración sobre el pasado y también para empezar a desnaturalizar algo que en general nosotros a veces, de manera equívoca, en la escuela primaria y en la escuela secundaria pensamos como algo dado, ¿no? Y es que en realidad solo hay una sola manera de pensar el tiempo histórico, y solo hay una sola manera de pensar el espacio histórico, y por lo tanto, a lo largo de la historia, todas las sociedades han abordado desde un mismo lugar, desde un mismo interés, su mirada sobre lo que es el pasado histórico. Y esto que en todo caso es una manera de percibir, de considerar desde nosotros una determinada medida del tiempo con valor universal, es algo que en teoría de la historia vamos a empezar a cuestionar, ¿sí? Primera cuestión que me interesaba pensar, y por lo tanto, digo, me parece interesante empezar esta clase de hoy con algo diferente a lo que en general estamos acostumbrados a hacer, y es que cuando hablamos de tiempo y de espacio histórico, cuando pensamos un contenido teórico, inmediatamente recurrimos a un autor o a una cita de autoridad dentro del marco de nuestra disciplina, ¿no? Que sería en todo caso decir, bueno, vamos a ver qué dice un historiador sobre el tiempo y el espacio histórico. ¿Qué dice un historiador sobre esto que le da contexto, que le da contenido a la noción del hecho histórico? No hay hecho histórico sin una relación en función de lo que es el tiempo en que este ocurrió y el espacio en el que se desarrolló. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? No hace falta que prendan sus micrófonos, en todo caso, si quieren, van chateando y vamos escribiendo, vamos a ir desarrollando una dinámica de trabajo en particular. Entonces, decía, en esta oportunidad nosotros vamos a empezar a trabajar con la unidad número 2 del programa. En la unidad número 2 del programa, el eje central de desarrollo es el tiempo y el espacio histórico, y el propósito de esta unidad es que ustedes empiecen a reconocer que hay distintas concepciones, miren qué interesante esto, del espacio y el tiempo histórico. Vuelvo a decirlo, no hay una concepción única del espacio y el tiempo histórico, sino que hay distintas maneras de considerarlo, aún en nuestra propia sociedad. A ver, con esto quiero ser específico y quiero ser muy claro. Si ustedes ven el desarrollo de los temas, van a ver que lo que prima en esta mirada es el modo en que en el seno de una sociedad en particular, que es una manera de pensar el mundo de la cual nosotros formamos parte, que es la sociedad occidental, se ha desarrollado desde un pasado remoto una determinada concepción del tiempo. Esta sociedad es la sociedad occidental, y en la presentación de los temas, si ustedes lo leen con atención, van a poder percibir o van a poder mirar de manera muy clara que se ha tomado una decisión.
que como toda decisión, una decisión cuestionable y criticable, si así lo decían, porque lo que ha primado una decisión por parte de la cátedra, que es presentar cómo, especialmente en el seno de la sociedad antigua, occidental, desde la antigüedad hasta el presente, se ha ido transformando su mirada o la mirada sobre el tiempo y el espacio histórico. Esto no implica que en otras sociedades, las sociedades no occidentales, no haya una manera de pensar el tiempo y el espacio histórico, y eso lo vamos a ver con muchísima claridad en la presentación de la primera unidad del primer contenido de la unidad número 2, que es el tiempo cíclico del mito. Lo que pasa es que, por supuesto, la posibilidad de abarcarlo todo es bastante limitada, especialmente en este contexto, un contexto de pandemia, y lo que hace la cátedra es presentar de manera didáctica y, si quieren, por lo menos con intención pedagógica, algunos temas relacionados con una discusión del tiempo y el espacio histórico para que ustedes puedan avanzar luego, más adelante en su carrera, en otras discusiones mucho más complejas. Bien, entonces, vamos a empezar con la mirada o la visión, vamos a ver si nos acompaña la velocidad de Internet, de una narrativa no académica sobre el tiempo y el espacio histórico. Vuelvo a decirlo. Ustedes, cuando vienen a la universidad, lo que consideran y lo que se proponen es aprender sobre el oficio de enseñar y de investigar en la historia, y seguramente lo que tienen una percepción es que los discursos generados de la propia disciplina histórica sobre el pasado son aquellos que tienen validez, y en todo caso otros tipos de narrativas, entre ellas las literarias, las poéticas, las orales, las cinematográficas, tienen un valor menor. O en todo caso, son fuentes que nos ayudan a los historiadores para realizar nuestra propia versión verdadera, entre comillas, sobre el pasado. En todo caso, lo que la cátedra considera es que no hay ni mejores ni peores versiones, lo que hay son distintos tipos de versiones, distintos tipos de narrativas. Narrativas académicas, generadas desde la ciencia, y narrativas no académicas, generadas especialmente de las humanidades, el cine, la poesía, el teatro, la novela, que también dan cuenta sobre distintas percepciones del pasado y que a veces chocan entre sí, pero en muchas ocasiones se entraman, se permean entre ellas. Un ejemplo muy claro en este sentido es una película que a mí me gusta mucho en particular, me gusta mucho, una película bastante vieja, es de la década de los 90, que se llama El Día de la Marmota, con un actor cómico muy conocido que se llama Bill Murray, ¿no? Para ustedes, probablemente por cuestiones de edad, sea una persona que no reconozcan de manera inmediata, pero si vean su rostro en la película, mucho más joven, lo van a encontrar en una innumerable cantidad de comedias estadounidenses a lo largo de la década de los 90 y en tiempos más recientes también, ¿no? En roles cada vez más secundarios. Es muy conocido Bill Murray. Bueno, El Día de la Marmota es una película de la década de los 90 muy disfrutable. En el trabajo práctico que les vamos a entregar ahora hay un link para que la vean completa, pero lo que he decidido ahora es presentarles un resumen de la película que no tiene más de 8 minutos, que lo he podido elegir gracias a la colaboración no deseada de mi hijo de 10 años, que ve todo el tiempo YouTube y ve, te lo resumo así nomás, en un sitio de internet, y vio El Día de la Marmota hace un tiempo atrás, y dije, acá está el resumen que necesitaba. Algunos de ustedes deben ver, te lo resumo así nomás, pero entonces ya saben cuál es este sitio de YouTube al cual hago referencia. Bueno, vamos entonces a ver este resumen de esta película, te lo resumo así nomás, en 8 minutos, del Día de la Marmota, y después vamos a volver, ¿no?
yo soy Rama y hoy te quiero contar sobre esta peli con la actuación del gran Bill Murray. Él es un meteorólogo que debe cubrir un evento en un pequeño pueblo llamado Punxsutawney, donde una marmota, mascota del pueblo, anuncia si el invierno se extenderá o terminará antes. Se paró, profe. Phil estará acompañado en esta aventura por Rita, su productora, y Larry, el camarógrafo. Phil es un tipo egocéntrico y muy despreocupado de los demás, así se lo podría definir. ¡Es una mierda! Llegan al pueblo un día antes del evento. Cuando amanece, comienza la aventura. Se paró, profe. No se ve nada, profe. Si quiere, lo podría buscar yo, ya que en la transmisión se lo ve bastante cortado, profe. Ay, ¿lo querés poner vos? No, o sea, de que nos pase el link y cada uno lo veamos por nuestra cuenta, porque se ve Sí, bastante cortado. era que, bueno, vamos a ver o intentar no, la idea era que lo veamos juntos para que lo discutamos, ¿no? Vamos a ver Sí, un o momento. sea, en este preciso momento, eso me refería, a que lo veamos en este preciso momento Perfecto, juntos. tenés toda la razón del mundo. Espera un momentito. Anunciando el Día de la Marmota. Bien, amigos, arriba. No olviden sus botas porque hace mucho frío allá afuera. Así es, queridos amigos. Hoy es el Día de la Marmota. Se encuentra con este tipo al cual despinta y sí, es un pesado. Yo también me cruzaría de vereda si lo veo venir. Estando en la plaza realiza el reportaje sobre el Día de la Marmota, la cual anuncia la extensión del invierno. A muchos no les gusta. Realmente veo una sombra. 6 semanas más de invierno. Al terminar la nota se disponen a volver, pero la tormenta no los deja avanzar y deben regresar. Asimismo, esperar al día siguiente para volver a salir. Cuando amanece al día siguiente, suena la misma canción en la radio y los locutores vuelven a anunciar el Día de la Marmota. ¡El Día de la Marmota! Esto se va a poner feo. ¿Nani? Esto desconcerta a Phil, pero arranca igual y de a poco va dándose cuenta que es el mismo día, al encontrarse con las mismas personas viviendo las mismas situaciones una y otra vez. Este gordo, la vieja dueña del hotel, el tipo este, incluso la nota que ya había realizado del Día de la Marmota. Van pasando los días y Phil va a pasar por varias etapas para afrontar este extraño acontecimiento en el que se encuentra. Y mi pregunta será para vos, ¿qué harías vos si te encontraras en esta situación? Phil le cuenta a Rita lo que le pasa. Estoy viviendo el mismo día una y otra vez. El día de la marmota. Trato de comprenderte, pero no puedo entender por qué estás inventando algo así. Como nadie le da bola, va con Egon. ¿Sabe lo que tal vez necesite, señor Connors? Suscríbete al canal. Un psiquiatra. Egon tampoco le soluciona el problema, entonces va con un psiquiatra. Como el psiquiatra tampoco le soluciona nada, hace lo que cualquier hombre haría en esta situación. Se va con unos borrachines a tomar. ¿3 hamburguesas con queso, 2 bolsas de patatas? Y una tarta de fresa. Y una tarta de fresa. Y lo meten preso. Pero acá descubre que a pesar de todo esto, vuelve a amanecer en su cama en el mismo día. Contentísimo, hace el descubrimiento que ninguna de sus acciones tendrá repercusiones. Se besa a la vieja dueña del hotel, le pega a este tipo, se come todo lo que encuentra y aprovecha todas las oportunidades en las que puede conocer los secretos de alguien o beneficiarse de una situación específica que él siempre vivirá y conocería cada detalle. Oh, Rita. Nancy. No importa. El viento sopla, un perro ladra. Viene el camión. Baja Félix y se queda ahí con una mirada no muy despierta. ¿Puedes cambiarme este billete? 10, 9, 8, auto, 6, 5, moneda. Me cañé. 3, 2. Después de hacer todo esto, decide ir tras Rita, conquistarla para seguir divirtiéndose. Sí, es un guacho. Y comienza la cacería para averiguar qué clase de hombre le gusta, que le gusta beber,
que le gusta comer y así sigue un rato haciendo cosas que a ella le gustan. Por supuesto, después de todo eso, la conquista. Aunque a pesar de sus esfuerzos, comete el error más clásico del hombre: apurar la cosa, y se le cae todo el circo. En esta etapa va a pasar del Phil alegre y picarón al Phil deprimido y sarcástico. Bien hinchado las pelotas, decide cometer una automuerte postnatal, llevándose a la marmota con él. Esto se va a poner bien. No está mal para un cuadrúpedo. Podría estar ileso. Bueno, probablemente no lo esté. Bueno, en realidad intenta automatarse varias veces. Como nada de esto funciona, él se autoproclama un dios, no Dios, un dios. Y para demostrárselo a Rita, le cuenta todo lo que sabe de la gente del pueblo. Él lleva meses viviendo así y conoce vida y obra de todas las personas. Y acá Phil comienza una nueva etapa que consistirá en encontrar la paz y volverse bueno. Esta vez él toma el camino correcto, decide ser amable y ayudar a las personas del pueblo, empezando con este viejo. Con Rita y Larry, aprende a tocar el piano, abraza al insoportable, pero este se va corriendo, aprende a hacer esculturas de hielo, ayuda a estas veteranas, salva a este viejo gordo de ahogarse, y al final del día se encuentra con el viejo de la calle, y a pesar que intenta ayudarlo de 1000 formas, el viejo muere, dándose cuenta así que hay cosas que no se pueden cambiar. Inspirado en esto, al día siguiente da un súper discurso en el Día de la Marmota, el cual se lleva todos los aplausos. Y ahora sí, pero sí, se arma la joda del Día de la Marmota. DJ, mándame música de joda. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. La cosa termina en una subasta en la que Rita compra a Phil, superando a todas estas viejas desesperadas. $5, $10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, $339 con 88 centavos. Así que vendido a la señorita por $339 con 88 centavos. Ah, y Larry también se sube para que lo subasten, pero nadie lo quiere comprar. Bueno, sí, estas viejas desesperadas lo compran. Rita se queda con él toda la noche para finalmente despertar en su cama y romper ese bucle en el que Phil estaba atrapado. Y así vivieron felices y contentos. Y tendremos muchos hijos. Creo que la moraleja de esta historia sería: no importa si sos un tarado egocéntrico, cuando quedes atrapado en un bucle del tiempo, seguro que cambiarás y todos te van a querer. Fin. Hasta la vista, baby. Ahí les voy a dejar en el trabajo práctico, les voy a dejar el link de la película completa, que es tan o más disfrutable que este resumen de la película, ¿no? Como decía Miguel, es buenísima la película. En primer lugar, hay que acercarse sin prejuicio. A veces eso nos pasa cuando vemos una película que vemos como avejentada. Es una película que tiene un montón de gags, de vueltas de tuerca re interesantes, y me gustaría compartirla con ustedes, pero en este video lo que hay una palabrita que se repitió en varias oportunidades, que es bucle temporal, ¿no? Recuerdan eso, o sea, está atrapado en un bucle temporal, dice el personaje, que es Phil, del personaje central del Día de la Marmota, ¿no? Primera pregunta, ¿no? ¿Qué sería un bucle temporal? Con sus propias palabras, no busquen en Google ni en Internet una respuesta. Y en segundo lugar, si ustedes tuviesen que dar cuenta de la noción del tiempo de la que estamos haciendo referencia, ¿cuál sería, en términos gráficos, el modo en el que se desarrolla
el relato de manera temporal en la película, ¿no? Es lineal, es circular, es dialéctico, es abierto. A ver. Bien, dice Agustín, está atrapado en una situación específica sin poder escapar. A ver, ¿quién abrió el micrófono? Yo. A ver, Enzo, vamos. Me parece que el bucle temporal hace referencia a estar viviendo lo mismo cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 24 horas vivir el mismo bucle temporal, como dice aquel compañero, y no sé, donde se conforma la película, no sé cómo decirlo bien, me parecería que son como los 90 o algo así. Sí, la película está situada a fines de los 80, comienzos de los 90, ¿no? Pero bien, por ahí vamos, ¿no? Ese es un detalle. El Día de la Marmota efectivamente es un acontecimiento además real, ¿no? Especialmente en algunos lugares de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Es como una especie de acontecimiento importante que da cuenta de cuánto va a durar el invierno. Bien, Magali dice, viviendo uno y otra vez lo mismo. Juan Manuel, algo que comienza por donde termina, está bien. ¿Y esto qué significaría, Juan Manuel, entonces? Aguirre, algo que comienza por donde termina. Si vos tuvieras que graficarlo. Sí, Agustín, es cierto. Es lo mismo que sucede en la película de Al filo de la mañana. Eran dos opciones que tenía, la de Tom Cruise, que es de ciencia ficción, y la de El Día de la Marmota. A mí me gusta más la del Día de la Marmota porque la veo más irónica, pero es cierto, es el mismo recurso que es utilizado en una innumerable cantidad de producciones cinematográficas, ¿no? No solo en Hollywood, pero son dos muy conocidas, ¿no? Sí. Un círculo, dice Santiago Atienza, y Juan Manuel Aguirre dice como el infinito. Bueno, no. Ya vamos a ver por qué no. No es, en términos gráficos, una proyección temporal hacia el infinito, sino en todo caso es quizás más una representación de carácter gráfico, ¿no? Como decías vos, de manera muy precisa, ¿no? Algo empieza donde termina, ¿no? Entonces, en todo caso, pareciera como una noción temporal, un tiempo cíclico cerrado. Una espiral. Bueno, Damián, esa noción de espiral la vamos a utilizar más adelante. Ahora no. Vamos a ver por qué, pero esa representación gráfica de la espiral la vamos a utilizar cuando pensemos la noción del tiempo desde una perspectiva pensada por un historiador muy famoso en la Edad Moderna que se llama Vico. Ya lo vamos a ver. Un bucle para mí sería girar constantemente siempre en el mismo lugar. Eso dice Luciana Aybar. Bien. A ver. Es interesante esto, porque les decía, si bien la noción del tiempo cíclico, del tiempo circular, del bucle temporal, aparece en una innumerable cantidad de narrativas no académicas, no es un recurso exclusivo del cine, también lo encontramos en novelas, en obras de teatro, en historietas, etc. Sin embargo, es algo que corresponde a la primera noción del tiempo con la cual nosotros vamos a empezar a familiarizarnos en teoría de la historia, una cuestión que en particular se propuso indagar en la primera mitad del siglo XX, un filósofo de las religiones muy conocido y muy respetado, ¿no? Uno de los más grandes pensadores del siglo XX que se llama Mircea Eliade. Yo voy a poner el nombre acá, de todos modos se encuentra ahí en la bibliografía. Lo voy a anotar para que ustedes los vean en el chat. Mircea Eliade, ¿no? Es un gran filósofo que en particular se propuso reflexionar y conocer la historia de las religiones y además publicó una innumerable cantidad de textos relacionados con la cuestión del mito y de la religión comparada. Uno de sus libros más conocidos, quizás su obra clave, y que en particular nosotros
proponemos leer en Teoría de la Historia, por eso se encuentra en la bibliografía obligatoria de la cátedra, se llama Mito y Realidad. En ese libro, Mito y Realidad, y en especial en el capítulo 1, que es la presentación de este libro de manera muy clara, muy precisa, se propone avanzar sobre un análisis crítico reflexivo de la noción del tiempo mítico, ¿no? Y del valor del mito sobre una manera de darle sentido, la primera manera de darle sentido al hombre y su lugar en el mundo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice Mircea Eliade, ¿no? Lo que yo digo de manera muy simple es algo que él también presenta de manera muy didáctica, muy clara, en el capítulo 1 de este libro Mito y Realidad, es que desde tiempos arcaicos el hombre se ha intentado comprender cuál es su lugar en el mundo y su relación con la naturaleza. Y en distintos momentos de la historia, pero de manera universal, todas las sociedades primitivas han pensado de manera racional cuál es su origen. ¿Por qué están en el mundo y qué es el mundo? O sea, lo que está diciendo Mircea Eliade es que el mito es la primera explicación de carácter racional y lógica al lugar que el hombre tiene en el mundo y el modo en que el mundo ha tenido origen. Claro es, también dice Mircea Eliade, durante mucho tiempo, para el hombre occidental, el pensamiento mítico era un pensamiento de carácter imperfecto, ¿no? Era una manera simple y equivocada de entender lo que era el mundo. Y por lo tanto, cuando se hacía un rescate de las explicaciones míticas del mundo, del origen de las sociedades y del mundo, lo que primaba en esos análisis era una mirada condescendiente, negativa, sobre lo que el mito representaba, ¿no? Entonces, el hombre primitivo era un hombre irracional, con una manera imperfecta de entender el mundo, y por lo tanto, las explicaciones que construía acerca del origen de las cosas eran fallidas, ¿no? Esa era una concepción que primaba, por ejemplo, en el rescate de carácter casi anticuario de las distintas explicaciones míticas sobre el origen de las sociedades que a lo largo del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, se realizaron en el seno, por ejemplo, del folclore o de la propia historia. Y Mircea Eliade lo que dice es absolutamente lo contrario, ¿no? Él dice que el pensamiento mítico es un pensamiento tan lógico y racional como la del hombre occidental. Lo que pasa es que se construye en otros contextos y en otros momentos históricos, pero tiene la misma validez, porque básicamente lo que ayuda es a explicar el lugar de las cosas y a dotarlas de sentido, y además contribuye a equilibrar de manera lógica nuestra relación con el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Es importante esta cuestión. Entonces, el acercamiento que hace Mircea Eliade al mito es un pensamiento lleno, es un acercamiento lleno de respeto, y que al mismo tiempo dice, bueno, esta explicación es una explicación lógica del mundo. En todo caso, lo que es una explicación diversa o distinta a la que el hombre occidental, inmerso en la sociedad científica y llena de tecnología de fines del siglo XIX y siglo XX, construye ahora. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Entonces, es interesante esto porque en Mito y Realidad, lo que dice Mircea Eliade, me parece a mí que es muy importante, ¿no? Es que si los estudiosos occidentales, y esto es clave, ¿no? Porque él está diciendo, si los estudiosos occidentales se proponen pensar el mito hoy en día, ya no deben pensarlo como una fábula, como una invención, como una ficción. Sino que en todo caso deben acercarse hacia el mito como algo
que representa una historia verdadera. Una historia verdadera sobre el origen de las cosas, pero que además es una historia que tiene un inapreciable valor. ¿Por qué? Porque tiene 3 atributos, dice Mircea Eliade. Es sagrada, es ejemplar y es significativa. O sea, para Mircea Eliade y con él, para todos los historiadores de las religiones, el mito es la representación de una tradición de carácter sagrado que da cuenta de una revelación primordial y que al mismo tiempo es un modelo ejemplar de cómo podemos entender el mundo, ¿no? Entonces, acá no hay ningún tipo de mentira, ¿no? Lo que hay es un tipo de lógica que en todo caso la sociedad occidental, especialmente desde la aparición del pensamiento judeocristiano, se va a encargar de criticar o de dotar o de vaciar de valor, ¿no? Entonces, para las sociedades en las que el mito tiene vida o tiene valor, lo que hace el mito es proporcionar modelos a la conducta humana y al mismo tiempo lo que permite es conferirle valor a la existencia y a la vida de las personas, ¿no? Entonces, los mitos en estas sociedades que peyorativamente se consideran primitivas o salvajes o arcaicas o ágrafas, los mitos en todo caso lo que contribuyen es a dotar de estructura y de función y de lógica a la vida de las personas en las cuales este mito tiene vida. Claro es, Mircea Eliade plantea todo esto desde su propia perspectiva y de su propia experiencia de vida, ¿no? Porque no por casualidad Mircea Eliade llega a esta comprensión del tiempo mítico, porque la vida misma de Mircea Eliade es una vida llena de color y bastante aventurera, ¿no? Mircea Eliade, él nace en Rumania, un lugar que a comienzos del siglo XX era un lugar fronterizo entre la Europa blanca y el Imperio Otomano, ¿no? Era un lugar que durante 4 o 5 siglos había sido frontera o división entre la Europa occidental y cristiana y el mundo oriental, ¿no? En especial el Imperio Otomano. Y por lo tanto había sido un centro de conflicto. Entonces, en Rumania y en los Balcanes en particular, se juntan una innumerable cantidad de tradiciones y es un lugar de una mixtura cultural que aún hoy en día es sumamente palpitante y enormemente conflictiva. Entonces, Mircea Eliade no nace en cualquier lugar del mundo, nace en Rumania, pero además de manera muy temprana, no habiendo cumplido 20 o 22 años, hace un viaje de conocimiento hacia la India, ¿no? Y ahí pasa 4 o 5 años de vida, conociendo por supuesto la filosofía oriental, pero al mismo tiempo realizando prácticas de yoga. Entonces, en este lugar del mundo en el cual el mito tiene vida, digo, porque forma parte de una narrativa que le da sentido a la vida de las personas, empieza a desarrollar otra manera de entender a las religiones y a la diversidad además de explicaciones del mundo. Bueno, cuando vuelve de esta experiencia, por supuesto Mircea Eliade realiza una extensa y valiosa experiencia profesional y filosófica, va a escribir una innumerable cantidad de libros. Entre ellos este texto, un texto con el cual trabajamos en Teoría de la Historia, que se llama Mito y Realidad. Y en el trabajo práctico número 1, que vamos a trabajar en esta primera unidad, lo que yo los invito a leer es el capítulo número 1 del libro, que se encuentra en el compendio de lectura documental. Acá lo proyecto. Bueno, este trabajo número 1 lo vamos a recorrer ahora para que no haya preguntas, ¿sí? Lo pongo en pantalla, lo leemos. Si hay alguna duda con respecto al contenido de alguno de los puntos, lo plantean por el chat
o en forma verbal abriendo el micrófono. Entonces, lo pongo en pantalla, lo proyecto, vamos leyéndonos durante los próximos 4 o 5 minutos y luego abrimos 4 o 5 minutos de consultas en relación a mí. Cuando pongo, luego de la lectura del capítulo 1 de Mito y Realidad, contesta alguna de estas preguntas en tu reseña de la película, lo que estoy planteando es que tienen unas posibilidades de elección. No tienen que contestarla a todas, tienen que contestar alguna e integrarla a la reseña de la película. Bien, ahora lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp, voy a compartir el trabajo práctico en el grupo de WhatsApp, para que ya lo descarguen todos. Algunas cuestiones en relación con la entrega del trabajo lo tienen que hacer a correo electrónico, como ya han observado de la cátedra. Los grupos de integrantes no tienen que ser más de 4 alumnos, pueden ser entre 2 y 4 alumnos. Preferentemente no quiero entregas individuales, en la medida de lo posible, porque se nos dificulta en esta etapa corregir trabajos individuales, y los grupos no tienen que ser de más de 4 integrantes. Lourdes, ¿alguna acotación que consideres importante? Estaba viendo el tema de la asistencia. No sé si ya les dijo algo o no. No, no les dije nada. ¿Cómo consideras que es el mejor modo de tomar asistencia? Yo nombré, anoté acá todos los participantes de la reunión. Somos Lo que 41. sí le voy a pedir que después... Sí, hay alguien que está 2 veces y les voy a pedir que después me pasen el nombre completo, porque algunos no aparecen con el nombre completo.
Sí, por favor, en el momento en que estamos conectados, modifiquen el nombre en el modo y el nombre con el que aparecen, para que nosotros podamos anotarlos, como está haciendo Lourdes. Si aparecen con un nick que no tiene relación con su apellido o con su nombre, resulta muy difícil. Resulta muy difícil luego anotarlos. Sí, que pongan por el chat el nombre completo, los que tienen el nombre acotado. Y Bien. Enzo ya anoté una sola vez. Bien, lo ponen por el chat, como dice Lourdes, y por supuesto, si hay alguna omisión, en particular en relación con las asistencias o la entrega de los trabajos prácticos, diríjanse a ella, ¿no? Porque ella es la que está haciendo el seguimiento de manera más atenta a la cuestión. Yo a veces me cuelgo bastante. Perfecto. Bien, en relación con el trabajo práctico, ¿alguna pregunta? No hay ninguna pregunta en relación al trabajo práctico, a las consignas. El libro, el capítulo 1 de Mito y Realidad se encuentra en el compendio de lectura obligatoria. Se encuentra así, Mircea Eliade, Mito y Realidad, ¿no? Ahí lo buscan y se lee el capítulo 1. Dos compañeros me hicieron preguntas en relación con la bibliografía. Menos mal que me acordé. La cátedra no solicita que ustedes hagan copias de los trabajos prácticos o de la bibliografía. Indica con claridad si es que tienen que leer algún capítulo, algún texto en cada trabajo práctico, en cada lectura obligatoria que se indica. En función del tiempo de virtualidad que estamos viviendo, la intención de nosotros es que en la medida de lo posible ustedes trabajen con todo el material de manera virtual, incluyendo las entregas, que las realicen a través del correo electrónico. Si ustedes desean imprimir algún material, bueno, esa es una decisión de carácter individual, pero en todo caso siempre consulten, porque lo que ustedes ya deben haber advertido es que hemos decidido nosotros entregar los libros completos. Entonces, resulta francamente imposible que tengan el dinero disponible para poder imprimir 40 o 50 libros. Ojalá, porque ya tendrían casi una biblioteca de teoría de la historia, pero es muy costoso. Lo que sí nosotros hacemos es, como en el caso de este libro, es entregar el libro completo. Trabajamos con 1 o 2 capítulos en esta oportunidad para el desarrollo del programa de la materia, pero luego ustedes van a descubrir que a lo largo de sus 4 o 5 años de cursado, Lula puede dar fe de eso, muchos de los textos de teoría de la historia que ustedes tienen en primer año son leídos luego, pero con otra mirada, digo, con otro nivel de atención. Son libros que quizás en nuestros inicios de la carrera, por supuesto, leíamos con interés, pero con mucho menos elementos, pero en un tercer o un cuarto año de la carrera, en historiografía argentina, en historiografía universal, revisitamos, pero con más teoría en la cabeza, digo. Y eso nos permite iluminar mejor a las lecturas. La intención nuestra, y creo que de todas las cátedras, es evitar lecturas fragmentarias de los textos, algo a lo que prácticamente estábamos condenados en otros tiempos, cuando en las cátedras realizábamos los compendios de lectura fotocopiados. Entonces, sí o sí, por cuestiones económicas, los docentes lo que teníamos que hacer era una selección de lecturas, y esto impedía tener una idea general de un texto, ¿no? Esto era lamentable, y en estos momentos, digo, uno puede, a través de la virtualidad, entregarle materiales completos y sin tantas dificultades. Entonces, la cátedra no solicita que impriman un compendio de lectura. El material de lectura obligatoria ya está en el link que nosotros le hemos entregado. Y si ustedes quieren imprimir algo para leerlo, ya es decisión absolutamente personal. ¿Queda claro? Sí, Bien. profe. En segundo lugar, sí vamos a ser muy estrictos con los plazos de entrega de los trabajos. Ustedes van a ver que este trabajo práctico es un trabajo simple en términos de resolución y por lo tanto no hay demasiadas excusas para demorarse.
Pero además los tiempos que tenemos son bastante acotados. Ustedes ya vieron, hemos perdido una clase la semana pasada, la podríamos haber perdido esta semana, y en todo caso lo que nosotros intentamos es hacer una clase de carácter bimodal, o sea, encuentros virtuales y mucha lectura por parte de ustedes, de manera grupal o de manera individual, hasta que nos volvemos a encontrar. Entonces, este trabajo práctico lo tienen que entregar durante la semana que viene, en los tiempos que han sido establecidos, al correo de la cátedra, y respetando el modo en que nosotros hemos puesto en el trabajo práctico número 1, el modo en que ustedes tienen que identificar el archivo. O sea, el archivo que ustedes van a entregar, que es un archivo de Word adjunto, tiene que tener el nombre, TP1, y por lo menos el apellido de uno de los integrantes del grupo, que se va a repetir en las siguientes entregas de los trabajos prácticos. Porque de otro modo nosotros no tenemos manera de identificarlos, o lo descargamos en 2 o 3 ocasiones, como me hacía notar Lourdes. Entonces, desde el primer trabajo práctico tienen que respetar estas normas que nosotros hemos indicado. Trabajos que no sean entregados de esta manera van a ser rechazados. Lo vamos a devolver para que nos lo envíen de manera correcta. ¿Queda claro? Bien. En segundo lugar, en tercer lugar, nosotros estamos disponibles en el grupo de WhatsApp a lo largo de la semana para cualquier consulta que ustedes necesiten realizar, ¿no? Siempre tengan en cuenta horarios prudentes para hacer las consultas en el grupo de Teoría de la Historia, porque evidentemente nosotros los vamos a contestar en un momento adecuado. Pero tenemos toda nuestra disposición para trabajar con ustedes, pero la intención es que, por supuesto, seamos lo más constantes posibles en la presencia, en los encuentros virtuales, y sí voy a preparar yo todas las semanas, y lo voy a colgar en el grupo, luego de la clase virtual, 2 días después lo que voy a poner es un resumen en términos de presentación de lo tratado en el encuentro virtual para aquellos que no han podido estar en el encuentro virtual o que han tenido dificultades de conexión, diríamos. La intención es que en los encuentros virtuales tengamos un ida y vuelta, pero la cátedra también lo que va a entregar 2 días después del encuentro virtual es, no me atrevo a decir un documento, pero sí un breve resumen de lo que hemos trabajado en la última clase virtual, para que ustedes lo tengan como seguimiento. Claro es, todos hacemos nuestros apuntes, ustedes lo deben estar haciendo en estos momentos, pero la idea es que en todo caso sirva como un apunte / oficial de la cátedra sobre lo tratado en el último encuentro. Bien, estimados, nos encontramos entonces en el encuentro de la semana que viene. Respondemos todo el grupo, no, bien. La entrega del trabajo es grupal. O sea, el trabajo de 4 integrantes, fulano, menganita, sutanito, sutanita, es un trabajo común. Ustedes discuten, ustedes acuerdan las respuestas. Hay algunas respuestas del trabajo práctico número 1, elige alguno de los interrogantes para realizar una reflexión escrita, ¿con qué objeto de uso cotidiano identificarían el tiempo? Esperen un segundo. En la actividad número 1, en la medida de lo posible, cada uno elija un ítem para responder. Digo, si son 3 o 4 integrantes, cada uno elija un ítem y hagan una reflexión escrita de no menos de 240 palabras como ejercicio. En la actividad número 2, es una escritura de manera conjunta. Y en relación con el capítulo 1 de Mito y Realidad, elijan entre los 4 alguna de las preguntas en la reseña de la película. ¿Estamos de acuerdo? Sí, al pie del trabajo práctico, como presentación del trabajo práctico, ustedes ponen trabajo práctico número 1 y abajo ponen el nombre de los integrantes, así es. Nombres y apellidos de todos los integrantes, exactamente. Si hay alguien que no figura en el trabajo práctico, en la entrega, no va
no va a aparecer luego registrado su nota, ¿no? La nota es una nota de carácter colectivo, pero lo que se toma como validación de la presencia en el trabajo grupal es que el nombre y el apellido de cada uno de los integrantes esté en el documento que ustedes envíen al correo de la cátedra, y antropocat@yahoo.com.ar. Como se darán cuenta, el correo de Yahoo es un correo que tiene casi tantos años como el docente de la cátedra. Y no lo hemos cambiado desde que empezamos a trabajar con la cátedra. ¿Hay recuperadores y desaprobamos? Bueno, a ver. El trabajo práctico, ustedes lo van a poder ver, es un trabajo disfrutable. Lo que hay intención en estas entregas es desarrollar estrategias y modos de argumentación escrita. Un oficio de pensar la historia, y ponemos aprobado, desaprobado, no hay una nota valorativa, pero lo que nos interesa sobre todo es que ustedes se permitan pensar algunas lecturas y algunos interrogantes que nosotros realizamos en los trabajos prácticos. En general todos aprueban los trabajos prácticos porque lo que nosotros valoramos es que es un ejercicio de argumentación racional sobre la teoría de la historia de carácter iniciático, y lo que nos preocupa es que te hagan los tiempos, las entregas en los tiempos y en los plazos estimados. Si vemos que algún trabajo no reúne las condiciones mínimas, les pedimos que lo rehagan. Si no hay recuperatorio, les pedimos que lo rehagan, que le den otra vueltita de tuerca. Si hay recuperatorio para los parciales, como en cualquier materia, ¿no? Esa es otra cosa. A ver, no hay recuperatorio porque en realidad la intención es que todos aprueben los trabajos prácticos porque son ejercicios de pensamiento. Si vemos que algún trabajo no reúne las condiciones mínimas, lo que pedimos es que lo rehagan y que lo devuelvan. Los trabajos los parciales, que son obligatorios, todos ellos, para los alumnos regulares y para los alumnos promocionales, sí tienen recuperatorio. Eso, despreocúpense que la intención de la cátedra es acompañarlos en todo este proceso, que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y si tienen dificultades para acceder al material o tienen dificultades de conexión, como han hecho algunos compañeros, nos van avisando por privado y vemos la manera de resolverlo. Vemos la manera de que no queden fuera del cursado, ¿sí? ¿Contesté tu pregunta, Santiago? Sí, profe, gracias. Perfecto, bien. Bueno, entonces quedamos así. Yo el día miércoles voy a poner en el grupo de WhatsApp un texto para que ustedes lean, un texto con peso teórico, además de este capítulo 1 de Mircea Eliade, y si no hay nueva medida de fuerza, digo, si la CONADO Histórico no convoca una nueva medida de fuerza durante la semana que viene, nos vamos a encontrar en nuestro día habitual de encuentro virtual, que es el día miércoles. Si hay alguna decisión en ese sentido, por supuesto yo me voy a anticipar y les voy a avisar como hice durante la semana pasada, para intentar no perder el encuentro, que me parece que es un modo en el que nosotros sostengamos el vínculo. Bien, chicas, bien, chicos, gracias por acompañarnos en este primer encuentro. Por favor, con todas las dificultades que uno debe intentar sobrellevar en estas circunstancias, es importante que no perdamos este vínculo a la distancia, porque nos ayuda a pensar juntos, ¿no?, la materia, y sobre todo a Lourdes y a mí, también ir tomando la temperatura del avance del programa y de algunos tópicos que queremos pensar con ustedes. Un abrazo enorme, nos encontramos la semana que viene. Chao, Lula. Por privado hablamos ahora. Chao, profe. Gracias. Chao, chao.